lo recordamos en las celebraciones. Y yo me encontré con él el año pasado y me dijo: no me invitaste a celebrar en la parroquia mi aniversario. Y yo le dije: te prometo que para los próximos 50 te voy a invitar. Y me dijo: no vamos a estar ninguno de los dos, cosa que él no sabe, porque la providencia de Dios es inescrutable, incluso para alguien tan sabio como Alberto. Pero lo cierto es que, bueno, que este año se dio la oportunidad, tanto de que venga a celebrarnos la Eucaristía, cosa que va a suceder el domingo 28 a las 16 horas, pero además hoy nos reunimos aquí, en este salón parroquial que fue suyo, y que tantas veces recibió de él sabiduría, santidad, esfuerzo pastoral, y hoy viene a compartirnos una breve historia, porque no nos va a hablar 50 años, va a hablar un ratito acerca de estos 50 años. Pero bueno, es una alegría tenerlo acá. Esta es su casa. Yo nunca doy la bienvenida a los obispos en una iglesia, porque ellos son dueños, así que nunca les doy la bienvenida. Pero bienvenido, hermano, es una alegría tenerte acá con nosotros. Gracias. ¿Te parece que comenzamos cantando Regina Coeli? Regina Coeli, recare, alleluia, qui ave meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Regocíjate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó el Señor en verdad, aleluya. Oremos. Oh Dios, que quisiste alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por su Madre, la Virgen María, alcanzar las alegrías de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo? Sí. Bueno, buenas noches. Gracias por venir, me gustó. Por cierto que no, como ya lo dijo el padre, voy a compartir alguna cosa de 50 años de sacerdocio, más 11 de formación, más el tiempo que yo estuve ya en esta parroquia, porque aquí nací, se vuelven 78 años y pico, es un poquito largo. Yo hace 25 años, se ve aquí el video de plata, y claro, estaba aquí, así que había otra trabajo en la comunidad, y di una charla aquí sobre esos 25 años. Es un poco modesto, que está muy bien escrita y la recomiendo. Se puede buscar en mi página, no, porque la verdad va a ser más rica que la que voy a dar hoy. Porque mucho más del misterio del sacerdote, también con la experiencia, con sus dolores y con muchas citas de San Pablo. Digo, tiene otra profundidad sobre el misterio del sacerdote. Yo tengo una página web, se llama Amicus Sponsi, pero Google es muy sabio, ustedes pueden Alberto Sanguinetti, aparece en la página, y en una parte dice algo quién soy, no sé cuánto, y en esos están los escritos que se refieren a mí, pues ahí los enteros, ¿no? Y en uno está a mis 25 años. Digo, sobre todo por el sacerdocio. Y también me desnudé también un poco más que hoy, experiencias que no lo voy a hacer, que tampoco es el caso. Además, después tuvimos, bueno, yo todo el tiempo pascual ese, no sé si lo tengo, si lo tengo en los casetitos esos, que no sé lo que tengo adentro. Todo el tiempo pascual prediqué ese año sobre el sacerdocio, después tuvimos la misa del propio 18, que la presidió Monseñor Gotard, y también la homilia, que también está allí en la página,
y después tuvimos una fiesta muy grande aquí. Bien, eso ya digo, hoy va a ser distinto. Algunos ítems y bueno, algunas expresiones. En primer lugar, por cierto, no puede ser de otra forma porque es así. Todo don de Dios. No celebramos sino el don de Dios. Todo es regalo gratuito, empezando con la existencia. Pues yo, no, un poquitito, ya yo es regalado. Así que, no, pues yo soy muy inteligente, pues, nadie se hizo inteligente, a lo mejor lo he usado mejor, pero lo que sea. Es todo don de Dios, la existencia, por cierto, en un ámbito, la familia, yo soy de familia numerosa, nosotros somos 4, pero además éramos 38 primos por un lado y 28 por el otro. Si sacamos estos 4, igual tenía 58 primos hermanos. Claro, algunos, como la madre de Mercy, me llevaban 18 años, no sé cuánto llevaban. El mayor de los Félix me llevaba 20, creo que del 25. Así que también familias muy numerosas. Bueno, con esa vida medio clánica que se hacía, por los cumpleaños eran de primos, no era la clase y todas esas cosas, ¿no? Mucho menos ir a McDonald's, ¿no? Eran en las casas, venían todos los casamientos. Yo los casamientos, eso de primos que me llevaban 15, 20 años, por la primera vez que me echaba medio me volví tomando un champán con unos 12 años, mis primos Vilaró Sanguinetti, una esquinita ahí en Posito, en la casa de ellos, eso es todo un edificio, Boulevard España, Lázaro Galeno, es un triangulito de ahí. Y bueno, pero la que se casaba, claro, que a 20 y pico, yo tenía 12, ¿no? Pero, y los casamientos, ¿sabes? Eran los primos, los tíos, así. Y yo sí, había 4 amigos de ellos. Además, los casamientos eran de mañana, porque eran con misa, y la misa era de mañana, entonces. Así que en ese mundo, así que le da gracias también de una cosa muy compleja, porque está Mercy ahí, lo que era ir a Melilla, ¿no? En esa masa de primos, y cuanto que no eran primos, eran contraparientes, ¿no? Pero siempre ahí había 20, 30 personas, ¿no? Y además una mezcla de edades, salvan todos los de la clase, bueno, en un carrasco que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Aunque generalmente los frentes en esta zona quedan bastante, nada. Carrasco era un balneario, la mitad, la manzana, eran baldíos, yo creo que vivía a Punta de Santiago, eran baldíos y hicieron casas cerradas, porque la gente vivía en el centro y venía a veranear a Carrasco. Puedo decir acá al lado, los Cardoso viven en Julio Herrera y Colonia, y acá la casa de veraneo, la casa grande de los Rodríguez de Telechea, pero viviendo era Salad y ahora. Así que era el invierno, era un pueblito, de gente suelta, perdida en este invierno, pero así como eso, no había rejas, andábamos en bicicleta, en casa se cerraba a la noche y se abría a la mañana, puerta de calle, y quedaba todo el día abierto. Así que en eso, bueno, no éramos tan pitucos, íbamos a la playa todo el verano acá, ¿eh? No decía, ay, nada, ¿sí? Quizás había más días verdes, porque había menos contaminación y menos talas del río Paraná y el río Uruguay. Pero bueno, estaba marrón, ahí nos bañábamos. Y además de eso, todas las edades mezcladas, era otra cosa, ¿no? Bien, ahí, y por cierto, la parroquia, que sigue también bastante parecida. Dentro de tantos dones, yo no tengo que hablar de lo que Dios hizo en mí. Bueno, lo primero me dio eso. Yo soy una persona de la verdad, de buscar la verdad, de vivir la verdad, y bueno, me doy contra la pared por la verdad, y literalmente hasta la reconozco que me cuesta. Dios me lo dio, y la soberanía, la verdad, sobre mis gustos, sobre mis aspiraciones, sobre mis límites, sobre mis miedos, hasta sobre mis errores. No voy a hacer cuentos, pero a veces de reconocer, aunque estar casi llorando, sobre todo cuando era frente a un hermano, que es más difícil. Bueno, y con eso también mucha búsqueda de cultura. En casa, nosotros vivíamos la casa de mis abuelos, en mi casa, dos casas vacías en invierno, y venía a la casa de los Fallé, que son primos, así que esos clanes, con la casa de mi abuelo, todas las paredes eran bibliotecas, yo no sé cuántos libros había. Y dos pisos por todos lados, así que muchos libros, mucha revista, mucha historia, y bueno, y yo nunca tuve televisión, ya existía en la década de 50, nunca hubo televisión en casa, así que había que leer. Aparte que nos gustara, había que leer, ¿no? Pero, leía mucho, de todo tipo, y dentro de esa verdad, la fe como realidad, las cosas de la fe para mí siempre, uno lee después, yo digo, mi vocación, yo no tenía vocación sacerdotal, pero sí, yo me iba haciendo ciertas cosas, y una es eso,
La verdad y la fe, las cosas de la fe eran lo real. No es que se hubiera que pensar, se podía pensar, pero lo real era Jesús, lo real era la misa, lo real era la Virgen, lo real era la iglesia. Con toda la realidad que nos embarraban, que no nos cuidaban, vivimos haciendo guerras de piña, 3 veces me yo vi en la de acá y nunca estaba mamá. Y lo que había en el botiquín era, ni había curita porque mamá decía que se las vamos a poner cuando no se necesitan y cuando se necesitan no va a haber. Así que lo que había, agua oxigenada y aceite de bicho peludo. No sé si saben lo que es eso, es un bicho peludo metido en aceite, porque había mucho bicho peludo entonces. Entonces eso decía que sacaba la picazón. Y nada, el resto, la vaca con agua y jabón en la canilla. Y así. De chorreando, así, porque me caí y abrí, porque era imitar subir los que se escalón, como se llama, el cordón de la bicicleta, los cerros mayores, que yo no sabía hacer, ¡paf! Bueno, ahí luego fue que habló que me llegó a la área aquí, que había uno que me cosía y mi mamá no estaba. Así que éramos medio salvajes, en la tierra, no había toda esa higiene de ahora y esas cosas, andábamos bastante sucios. Pero en casa que éramos para bañarnos 3 varones, nos siempre daba el agua caliente, la caldereta, pero teníamos un orden. Porque el último a veces no se bañaba, y lo que queríamos hacer, ¿no es cierto? ¿No? Una pelea con mi hermano mayor que me quiso obligar, yo con la verdad y la justicia no me agarré. Porque soy tercer varón, también es difícil, con uno que me lleva 4 años y que tiene el doble de físico que yo, además. Así que era difícil también esas cosas. Bien, ya digo, la verdad, nací, bueno, por esa fe, nací aquí, a la gracia. Esto no existía. Atrás del altar, digamos, había 2 puertitas que daban a 2 cuartitos que daban ahí. Uno era la sacristía y el otro era el bautisterio. Después, en la década de 50, cortaron la nave lateral para hacer la sacristía donde está, ¿verdad? La nave llegaba hasta ahí porque se quiso hacer acá, no el estilo tan pituco, ¿no? El cine parroquial, que era la cosa que hacían las parroquias entonces. Entonces, agrandaban un galponcito y a veces había cine. Bueno. Ahí estaba la misma pila de mármol blanco, ahí nací hace 78 años a la gracia. Yo nací el 10 de octubre y me bautizaron el 28, bastante tarde general, pero era el día del cumpleaños de mi mamá, se me juntaron ahí para hacer fiestas juntos y ahí me bautizaron. Bien. Y bueno, mi vida fue parroquial. Yo fui al colegio San Juan Bautista porque era el colegio católico más de varones más cerca que había. El Cristo se fundó después como colegio parroquial, que era para aquí abajo, en Puyol, ahí abajo, ¿no? Yo soy mayor que ellos, así que no éramos 4 viajes por día, ¿no? Porque nosotros no nos quedábamos a almorzar así, para allá, para acá, a veces nos llevó a tercer, no. 104 hice que había ido, ¿no? Media hora para acá, media hora para allá. Estudiaba el 104, y por eso casi me alcanzaba. Ahí hice todo el colegio. Pero la parroquia que tampoco era ni estos volúmenes de ahora, ni esta actividad de ahora. Digo, la iglesia, la realidad de la fe y la realidad de la iglesia. Para mí la iglesia, por supuesto, más ingenuo que ahora, menos conocedor de la realidad, igual conocíamos, porque era un chiste, ustedes sabíamos que había papas que habían hecho esto y lo otro, no sé cuánto, pero no afectaba a la fe, porque tampoco ahora, no sabe los pecados que hay de clérigos, laicos, etc. Y sin embargo sigue siendo la esposa de Cristo, la que enseña la verdad, la que custodia la revelación, la que tiene los misterios de Cristo. Así que la iglesia, bueno, en la parroquia, bueno, soy parroquial. Cuando yo entré al seminario, yo tenía, si no me equivoco, 4, un hermano y 3 primos en los jesuitas, y alguna tía me preguntó, abuela, está sentado, la beba, ¿por qué no iba a los jesuitas yo? ¿Qué sé? Digo, lo que se me pasó por la cabeza, y en ese momento estaba yendo al colegio de los jesuitas porque el San Juan Bautista, cuando yo entré, terminaba el segundo, pero después cuando yo llegué hice un tercero y cuarto, pero no tenía preparatorios. Además, la enseñanza terminaba en cuarto liceo. Los que iban a hacer universidad, que eran poquísimos, iban a preparatorio. Entonces yo preparatorio de arquitectura, pues empecé en el colegio de los jesuitas, porque ya no había más. Así que estaba ahí, pero nunca se me pasó por la cabeza el jesuita, y después tuve toda la formación. En el seminario estaban los jesuitas, que al tío latino estaban los jesuitas, la gregoriana estaban los jesuitas, y la tesis que después hice en Buenos Aires, la empecé, porque yo quería hacerla en la Universidad del Clero, y después como había un mejor patrólogo allí, me terminé con eso. Así que los conozco mucho y los quiero mucho, pero no quiero ser jesuita. Yo soy secular y defiendo, como decían los viejos, al heroico clero nacional, que
está, y ustedes se fijan, aún las parroquias, si son de religiosos, son de ellos. Si son del clero, son de la gente. ¿Es así o no es así? La gente los toma así, pelea. En cambio, no, el padre superior y tal. En eso me eduqué y en eso fui, y ese fue mi camino. Sí, entraba en la educación católica, yo recibí que había que buscar la voluntad de Dios en todo, y también en la vida. Y entraba en el marco el que podía llamar sacerdocio. Así que la pregunta era así, ¿no? Yo lo tuve ahí y después en algún momento dado, yo lo que más le pedía a Dios que yo no me equivocara, hiciera lo que quisiera, que no me equivocara, que no fuera cosa mía. Y no voy a entrar mucho más en la vocación y doy un paso más dentro de la iglesia que había. Ahí quizás el último año que estaba el padre Lizaga, un poquito más de grupo de acción católica de jóvenes, pero no era mucho, porque además éramos relativamente pocos los que vivíamos acá y menor todavía para venir a la parroquia, ¿no? Siguiendo con la iglesia, lo que a mí más me entró, y de chico eso lo tengo siempre, fue el culto divino. Para mí, eso era la iglesia y eso era la verdad. Y ya de ser monaguillo, pero todo. Yo viví, me acuerdo, el cambio de la Semana Santa, que fue alrededor de 1955, y mamá que hacía ornamentos, estaba en el equipo de la madre del Cuvelier, para hacer ornamento de la parroquia. Ahí se pasó el Viernes Santo. Además, yo me doy cuenta ahora y me río de la memoria que tengo de esas cosas porque eran las que me interesaban, es evidente, ¿no? El ornamento del Viernes Santo era negro antes y se pasó al violeta. Y de golpe se pasó al rojo, y el padre Consuelo la llamó a mamá en plena, no sé si la semana anterior, que había que hacer ornamentos nuevo para el Viernes Santo. Bueno, así que digo, yo viví la Semana Santa, era toda en latín, para mí era maravilloso. La vigilia pascual, cuando se pasó la noche, tenía 12 lecturas, y los Christian Brothers, que usaban hábitos religiosos, ellos cantaban en latín todas las lecturas, las 12 profecías de la noche santa. Para mí era mi mundo. Para mí entonces siempre fue, digo, lo más real de lo real es el culto. Y bueno, toda mi vocación es eso. De niño y hasta ahora de obispo, y lo mismo. El culto a Dios, la presencia de Dios allí. No tanto los sentimientos, y me gusta, no me gusta, y el cantito y todo eso, no, la liturgia de la iglesia. Yo me acuerdo cuando me regalaron el primer misal, que era dominical, después lo perdí y después encontré uno de esos que tiran que era el mismo. Y bueno, y me gustó poder seguir la misa, y después me regalaron el misal completo, de todos los días, ¿no? Bueno, y la lectura, fija, yo cumplo el 10 de octubre, entonces era San Francisco de Borja, que lo sacaron de la universidad. Y bueno, la lectura era, tuve mi vocación, Filipenses 3, todo lo consideré basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Todo lo dejé atrás, aceptados todos sus títulos de buen judío, fariseo del Antiguo Testamento, todo eso lo considero basura y todo lo que dejé atrás para encontrar la comunión con sus padecimientos y participar de su resurrección. Yo estoy marcado por esa lectura, era de mí. Yo me llamo Alberto Francisco, no por Francisco de Asís, sino por Francisco de Borja, porque era el santo del día que nací. Bueno, así que yo me fui armando con todo eso. Pero así también mi mayor gozo y mayor alegría siempre ¿sabes que yo agarré 4 años de haber agarrado en el seminario, o 5 puede ser, del 62 hasta 67. La liturgia de antes se hacía muy bien en el seminario, entonces a mí se solían en latín. Me acuerdo de memoria los himnos del breviario, entonces se ve que tengo memoria, pero además los quería, me formaron, ¿no? Y con eso después navegué en todo el desorden que vino después del concilio. Fui navegando con esa primera facultad de Patri, jesuita argentino, que estaba por la provincia acá, que estudiaba liturgia y canto gregoriano. Bueno, incluso con él hacíamos los cambios ahí cuando vino el español, buscando.
Así que realmente es mi hilo, qué es lo que yo vivo, es el culto y la liturgia tomada que toma todo el cuerpo, el alma, la mente, que se deja formar por la iglesia. Y bueno, ya digo, mi mayor, momento para argumentar, mi mayor alegría como sacerdote y como obispo ha sido siempre celebrar la liturgia y su rito lo más solemne. Solemne en liturgia significa con la mayor plenitud de significado que la iglesia tiene, no es que le metemos nosotros, no son chirimbolos, y que el canto sea más largo, más difícil, sino que sea más propio, con el cual yo estoy dando un curso de teología del canto litúrgico y veo lo que les cuesta a los muchachos. Están acostumbrados a ¿qué cantamos hoy? Leemos un librito y se elige lo que se gusta, y no es así. Por ejemplo, estábamos en Semana Santa, el himno Vexila Regis, es el himno propio de las vísperas de toda la Semana Santa, de la semana anterior. Es el himno propio por la Iglesia desde antes del año 600 que canta la cruz. Entonces, tiene una identidad, una interioridad de la Iglesia que no es cualquier himno. Podría seguir con otros ejemplos, ¿no? En fin, además, la Iglesia es eso, cómo la Iglesia ora, cómo la Iglesia canta, cómo el Señor adora, por supuesto, cómo introduce en ella, ¿no? Y así en cada parroquia en que estuve, traté de lo más posible, aún con las dificultades y líneas y todas las cosas que un poco se desordenaron. No voy a entrar más en qué es lo que es el concilio, y qué es lo que se dice. El concilio dijo lo más, de aquí, después de la primera misa del padre Agustín, el catequista, y en cuanto a la orientación, eso que llaman de frente al pueblo, de cara al pueblo, de espalda al pueblo, que ninguna es así, porque es una asamblea que se arma. No es que, sino eso decir que el que importa es el sacerdote y acá hay un público, no es así. Es decir, la asamblea se hace rodeando el altar o todos en una misma dirección. Aquí, no, eso lo sacó el concilio. El concilio tiene una palabra sobre la orientación de la asamblea, ni una palabra, ni tocó el tema. Lo pongo como ejemplo, no voy a entrar, como hay un desorden. El concilio mandó y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, pero además no solo la Eucaristía y el canto litúrgico, sino también el oficio divino. O sea, la liturgia de las horas, que sigo creyendo que la renovación de la Iglesia va a venir cuando los fieles, claro, los sacerdotes eso lo hagan, también ayuda a hacer, canten la liturgia de las horas. Porque esa es la Iglesia. La Iglesia es su culto y no es una piedad más al lado. Miren, yo rezo rosario desde que estoy en quinto de escuela, así que no es porque sea contra el rosario, contra él. Lo tenía, me lo ataba en la presilla, hacía pasar así para no perderlo. Así que no es que pero una cosa son, ni siquiera el rosario, pero lo que es el Papa con 4.000 personas, es liturgia. La liturgia es el culto público que la Iglesia recibe de Jesucristo y transmite y vive. Bueno, aquí teníamos las vísperas, teníamos todos. Yo del año 82, en Santa Rita, siempre tuve vísperas antes de la misa. Porque tenía la misa de tarde porque de mañana tenía clases. Entonces, tenía así. Y acá las teníamos, todavía acá, voluntariamente, como había misa de mañana, algún grupito rezaba laudes de mañana. Así que, y cuando yo estaba, rezaba con ellos, que a veces realmente me iba. Y los domingos, vísperas solemnes. No va a haber domingo, ya voy diciendo, bueno, no hay domingo, no va a haber domingo en la iglesia mientras se esté reduciendo a la misa. O sea, hacemos de todo y vemos en un ratito, cumplimos con el precepto. El domingo es entero, al menos de la iglesia, aunque no todos lo hagan. Lo había puesto en otro lado, pero ya me sale aquí. Algunos puede ser que recuerden, porque por acá siempre había vísperas antes de la misa de la tarde, la hora de mañana, el domingo, y víspera de la tarde solemne. Pero una vez nos dimos el lujo de hacer un domingo entero, todo cantado, no sé si se acuerdan. Porque entonces celebrábamos mucho siempre el aniversario de la dedicación de la iglesia, el primer domingo de octubre. Y un año hicimos el domingo, domingo jubilar. Tuvimos las vísperas solemnes cantadas, el oficio de lectura de noche, laudes de mañana, un bruto almuerzo acá, juegos y vísperas. Por supuesto que no estuvieron todo el tiempo. Es la iglesia.
Algunos hicieron todo, algunos vinieron alguna, etc. Pero fue maravilloso. No voy a criticar, voy a decir, no, cómo lo disfrazo, porque uno que estuvo por ahí me dijo, Lelio, por supuesto, ¿no? Eso que tú haces está muy bien, pero no se puede hacer. Yo, ¿cómo no se puede hacer si usted estuvo y acabamos de hacerlo? Para ver lo que es la ideología, ¿no? No se puede ni ver lo que está adelante. Y también cuando yo vine me habían dicho que en Semana Santa Carrasco estaba vacío y no se podía hacer nada. Ustedes saben que eso es relativo. Cuando se dice que Montevideo está vacío, si salen 300.000, que nunca salen 300.000, queda 1.000.000. No da la vuelta por la calle porque no tiene que ir a trabajar. Y en Carrasco, bueno, supongamos que sean 10.000, aunque se vayan 8.000, que es mucho, quedan 2.000, así que nunca es así. Bueno, el hecho que teníamos, digo, acá no se puede hacer ágape en la vigilia pascual, porque no se van, porque no hay gente, nos mandábamos unos agape a 200 personas. Así que, bueno, hicimos. Y bien hecho, pues yo hacía hacer que hicieran unas bolitas de cuadrín, y con salsa, no lluvia, porque ahí no se come nada. No. Que comiera. Y fue una rosca grande así, postre húmedo, de cosas se acuerdan. Bueno, y lo hacíamos y se salía. Y que no se podía, y hacíamos no solamente los oficios, vivíamos por la calle, hacíamos retiro parroquial viernes y sábado de mañana con laudes y oficio de lectura. Bueno, 20, 30 había. Pues a cualquier retiro no más que eso, así que. Y me acuerdo, yo voy a citar, todos acá como son como mis parientes, ¿no? No, eso sí de viejo. ¿Cómo era el nombre de Carlitos Rodríguez Telechea? Él se iba con la señora al campo, y en el domingo de Ramos se iba a su campo y volvía los jueves. Ella, en paz descanse, bastante razón con la prima, con básica, bien cancelada, ¿no? No, ella lo arregla, por ahí, bueno, ella me reconoció porque él hacía venir, pero cuando empezó a hacer los retiros, digo, bueno, ahora tiene sentido que no nos quedemos en la estancia y no vengamos, porque era todo el trío pascual, ¿no? Ella me reconoció realmente la selección de salmos que la iglesia elige y que reza en laudes y en el oficio de lectura del viernes y del sábado de mañana, que no es un día alitúrgico, es eucarístico. La iglesia no celebra la misa, pero sí se reúne a orar. Bueno, y entonces digo, realmente esa selección no la podríamos hacer. No sé si lo hace la iglesia, hay que meterse en la iglesia. No, pero decir que en lo posible el centro también tenía, para divertirse un poco, ¿no? Yo les exigía, tú te acordarás, Virginia, a los grupos de confirmación que tenían que venir el miércoles de Domingo de Ramos y el Triduo Pascual. ¿Se imaginan? Yo puedo hablar de Carrasco, porque una cosa que les daba rabia cuando me peleaban, que no me podían decir que no conocían al viernes. Entonces, las quejas de algunas señoras, ¿no? Que dividía las familias, que cómo es. Pero señora, no hacen más que pasear. Se van a Punta del Este, en julio se van a ir a Bariloche, después se van a la estancia. Una vez en la vida, que vengan que 3 días, hay el rosario de la abuela en la estancia, dejen tranquila la abuela. Pero no aflojaban. Que una vez en la vida supieron lo que es la iglesia, y la iglesia es celebrar el Triduo Pascual como lo celebra la iglesia, no es el rosario con la abuela, que estará muy bien, es una cosa. Pero en fin, porque la vida de la iglesia es esa, y si no nos metemos en eso, no tenemos la iglesia. Por yo digo, es lo que vivo, es lo que traté de comunicar y es lo que, bueno, de algún modo vivimos dentro de lo que se pueda, ¿no? Por eso también que, bueno, la renovación de las iglesias, de modo que los altares y que se consagraran. La iglesia tiene un rito propio, pleno, para sus iglesias y que está mandado a que todas las iglesias parroquiales lo sean así. La catedral no está, bueno, ahora hay un poquito más. Yo fui al Cordón y no estaba. La segunda vez que estuve teniente, en el 81, hice la reforma del altar y vino a partir de consagrar. Pero cuando vine acá también hice la reforma del altar porque se pueden consagrar altares de piedra. Y vino incluso partir y consagró el altar de la iglesia. Porque la iglesia se vive en eso, no en teoría, y por ello también, además, se vuelve
fiesta, solemnidad del lugar, el aniversario de la dedicación de iglesia, porque es la iglesia allí. Bueno, fue también una experiencia muy rica esa, y bueno, en Baronia fue más, porque Baronia se me incendió, así que esa sí fue consagrada desde el banco, digamos así, ¿no? Fue una experiencia enorme que a mí me formó muchísimo, había que verlo. También fue una especie de locura. Yo cuando 4 o 5 años después terminé, me pegué un susto atrasado. Sí, porque me asusté de cómo yo soy medio así de, bueno, hacer educación un poco de estudiante, ¿no? Lo que hay que hacer se hace. Así no después no vamos contra la pared, pero seguro. Mi abuela tenía un dicho horrible, me parece a mí, pero así nos formaron. El bien no se dice porque es lo que hay que hacer, y el mal se dice porque se corrige. Ahora con lo de la autoestima le digo, ¿no? Pero creo que era un poquito demasiado baja. Pero demasiado dulce en ese sentido. Pero también nos daban una cierta fortaleza, ¿no? Yo cuando fui a Santa Rita, el obispo me dijo que había que hacer la casa parroquial, que era un desastre. Y yo después que la vi, porque me enseñó de arquitecto, digo, acá no se puede hacer. Todos cuartos como agregados, eso no se puede, así que la pinté, la repinté. Cuando se incendió la iglesia, digo, Monseñor, ahora le hago todo. Tiro abajo lo que quedó y hago todo. No se puede hacer, vas a sacar plata. Porque yo no sé si es otra cosa. Y bueno, con ese aliento, bueno, anda, haz lo que quieras, con ese aliento episcopal, ahí me largué. Después me asusté, pero salió todo. No, pero ahí sí. Bueno, y dentro del espacio, y también lo hice, es lo de esta concepción, de esa real, que la liturgia es lo real, y lo real es Cristo resucitado. Agarra mi catecismo, creo que la pregunta 4, por ahí, es dónde está Jesús, y está sentada a la derecha del Padre, es tan obvio. Pero yo lo preguntaba a las catequistas y todas, en nosotros, y lo producimos nosotros, como yo me recuerdo de mi mamá, no, bueno, en el sagrario, lo más obvio, Cristo está glorioso junto al Padre, es real, y por eso tiene distintas formas de presencia. Y por eso es la iconografía de poner en el ábside de la iglesia a Cristo glorioso vivo, el que confesamos. O sea, no es una cuestión de estética, que si me gusta, que lindo, que maravilloso, que son lindos y maravillosos. Es una cuestión de que no voy a hacer la explicación por qué, porque de verdad así fue lo que se puso en todas las iglesias románicas, el gran Cristo glorioso. Después pasa que con el gótico, con la luz, al abrirse las ventanas del ábside, se pasó a la puerta y nosotros somos occidentinos, nuestra iglesia está llena de santos, pero no tiene a Cristo. Bueno, yo, con esa convicción, esa búsqueda, la verdad que completé también con bastante teología. El primero que puse es el de Santa Rita, que es de terracota, porque está sobre una pared de ladrillo. Es hecho por Jaime Escala, es un catalán que estuvo, que se volvió, y está inspirado en el románico catalán. Pues arriba tiene un gran círculo con la mano, que está inspirado en San Vicente de Toy, no sé cómo pronuncia los catalanes. Estos son los cositos que tengo yo de recuerdo, tengo uno más. Pero bien, centra toda la iglesia de... Después, bueno, es el de acá, ¿no? Que es este es el que ven, ¿no? El que ven, que hizo el que vemos y el que nos mira. Y el que nos mira. Bueno, los ojos, son adentro, son amatista, una piedra. Y además tiene el aro de oro. Precisamente para que el que mira. Porque se me acuerdan los niños. ¿Cómo mira? Sí, claro. Y siempre en la presencia, porque acá fue yo madera, porque digo, corresponde a la iglesia, si me permite criticar, está pésimamente pintado ese arco, un arco todo, entre otras cosas, porque la iglesia tiene verdad. No lo hizo él, no lo hizo yo. Las otras cosas no las critico. Porque la iglesia tiene una verdad. Yo lo estudié eso. Esta iglesia, todo el material es el que es. Lo que es madera, y es una viga de cemento. Así que no hay que, es una cursilería, poner un poquito de nogalina. Así. Pero además, esa reforma, yo desde ahora no soy arquitecto, de mi vocación laica, esa reforma la hizo Ruano
y distinguió lo que era la iglesia vieja, la grande, y por eso es lo que es cemento, lo pintó de blanco y punto. Entonces, forma parte de la verdad de la arquitectura. Y además, ese Cristo está hecho para estar en el blanco. Le cambian las proporciones, ese arco que le cae en la cabeza. Pero bien, eso me pasa muy bien si querés hacer una buena obra, pintar de blanco todo el ábside, porque queda en su majestad solo Cristo y no queda un cuadrito con un adorno enmarcado. Bien, de todos modos, la finalidad. El tercero que iba a hacer era en la parroquia del Cordón. Cuando fui a Tapes yo lo tiene pintado, porque es una iglesia inspirada en el neorrománico del siglo XIX alemán, que suele estar inspirado en algo bizantino, y tiene el Cristo glorioso en el ábside de la iglesia de Tapes. Así que ahí hice el altar nuevo, pero no eso. Y también ya estaba consagrada, así que se consagró el altar, ¿no? Y después en el Cordón íbamos a hacerlo con Alicia en mosaico, y hicimos en Los Ángeles. Después vino Benedicto, y ya de viejo, yo tenía 64 años, yo suponía que iba a tener, hasta que terminara ya después del Cordón, iba a quedar ahí, así que tenía tiempo, me sacaron y me llevaron a Canelones, y ahí sí, Alicia hizo, que no lo traje porque era muy grande, que tendría que lo traía. Lo hizo en fresco. Un fresco que es 6 metros, ¿qué altura tiene? Dice, no sé. 6 metros, en fin, depende. El Cristo es mucho más completo, porque tiene arriba el Espíritu Santo, arriba la Timacía. La iglesia más completa desde el punto de vista iconográfico en Uruguay es la Catedral de Canelones. Si no la conoces, son muchos. Porque yo me di el gusto, que una iglesia que tiene mucha pared, de hacer lo que siempre pensé, tipo románico, toda la historia de la salvación. Y entonces está desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Está el Antiguo Testamento, el sacrificio del Antiguo Testamento. Le puse 22 cuadros, aparte del Pantocrator con sus ángeles, 24 cuadros, digo, pero no son adornos. Y además tiene un orden, empiezan acá está la creación del universo, acá está la creación de Marañeo, acá está el pecado original, y termina la resurrección y la ascensión y glorificación de Cristo, y Pentecostés, y bueno, pues el Pantocrator, que es todo. En fin, pero repito que es en el espacio de la iglesia y en la iconografía el misterio de Cristo y la iglesia que se celebra. La verdad es el altar, la Eucaristía, pero la Eucaristía hace su espacio y hace su iconografía, y una vez hecho ese espacio y esa iconografía hace el celebrar, tiene su orden, etc. O sea, no es un salón bien adornado. Bueno, eso fue parte de lo que también fui aprendiendo y que lo comuniqué con el Cristo glorioso, sumo sacerdote, esta sí que es fórmula del concilio. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. No son cosas que hacemos nosotros, hace Jesucristo, el que está en el cielo glorioso. En la carta a los Hebreos, el tiempo pascual se lee todo el tiempo, en Biblia, todo el tiempo. Cristo, sumo sacerdote, se ofreció en la cruz sacrificio único y entró en el santuario verdadero del cielo y se ofrece perpetuamente. Y asocia consigo la iglesia. Y dice la carta a los Hebreos, después de hablar de Jesucristo, ustedes no fueron a comparar con el Sinaí, una tormenta, un monte humeante, etc. No, ustedes han entrado en la Jerusalén del cielo, en miríadas de ángeles, en los primogénitos, a Dios vivo, a Jesucristo. Eso es lo que acontece en la Eucaristía y en todo el oficio. Eso es la novedad por la cual estamos bautizados y confirmados, para participar del culto celestial. Y eso es lo que lo sabe es la Iglesia, y son sus ritos, y sus palabras, y sus cantos. Debemos ser iniciados en eso. Bueno, por ahí va todo esa beta que digo que no es, me parece que me gusta el arte y que haga otras cosas. Agrego de esa centralidad de la verdad, el estudio de la verdad, sí, estudioso, estudié siempre, bueno, licencié en teología en Roma, hice el doctorado, en China está la tesis doctoral sobre San Agustín, que llevo varios años. Y después, cuando fueron los 25 años,
el año anterior, en el 97, que publiqué ese libro, Amor, Verdad, Gratuidad, que junté escritos que había hecho a lo largo de 25 años, ¿no? Que lo presenté a la Universidad Católica, tenía una foto, que no de esas poquitas que encontré. Ahí hay dos fotos, cuando yo di la charla 25 años acá, saludando a mamá. Y después hay otra foto cuando me fui y me regalaron un Fiat en la puerta de la iglesia. Así que son las que yo soy un desordenado, tendré más fotos por otras partes, aparecieron dando vueltas y cosas así, ¿no? Bien, así que sí, siempre fui de todos los años tuve algún artículo científico, fui profesor 35 años, me corté cuando solo vi, pues ya el tiempo no me daba y a una hora alguna clase de rol, ¿no? Me gusta enseñar, me gusta comunicar una verdad más orgánica, porque la fe católica también crea cultura. La fe no se opone a la razón, es razonable con la filosofía, con la cultura, con el pensamiento, recibe la cultura y crea una cultura. Como decía Juan Pablo II, una fe que no crea cultura tiende a morirse, porque por un lado cree y por otro lado piensa el matrimonio, la familia, la vida, el trabajo, todo con la cultura de otro. Entonces, por eso tiene que generar una cultura. Si bien la fe no es una cultura, la fe católica afirma verdad, hechos. Dios, que la carne de Cristo, son hechos, pero los tiene que pensar, no los podemos recibir sino con el cuerpo y con la razón. Y bueno, y ahí sí, porque dice, Jesucristo se hizo hombre. ¿Qué es ser hombre? Ya entra lo que dice la revelación y también pensar que es hombre. Hoy que hombre parece que resulta ser algo que cada uno piense de sí mismo y lo que quiere. Bueno, eso no va, por ejemplo. No se puede hacer una cultura católica si la humanidad y el cuerpo no significan nada. Así que siempre trabajé mucho en eso. Y en la comunicación de la fe, principalmente de la docencia es parte, también entré en ella, en la homilía, hablaba mucho, bueno, y en la catequesis. Acá trabajamos mucho en la catequesis, yo tenía sobre todo la de confirmación y bueno, la de niños, ¿no? Trabajamos mucho, y ahí hice, para aquí, mi primer catecismo, el librito amarillo, del cual después, ya siendo obispo, ya lo hice el catecismo de la diócesis, varias ediciones, y para mostrar que sigo un poquito más reformado. Aquí está en la tapa con el Cristo de la catedral. Este primero lo hice robando uno de internet, porque todavía no tenía. Después ya hice para el Cristo que veía en la catedral, ¿no? Incluso acá también está más entero, más completo. Acá con la Virgen de Guadalupe, Santo de San Pablo. El catecismo, porque bueno, soy un hincha muerto, no debe ser lo único, pero la fe también hay que aprenderla con fórmulas, o sea, con frases. Y eso, hay que lo haga la catequista. Eso lo hace Santo Tomás, formular lo más difícil, poner en una frase la verdad de la fe. Y que el niño les haga, estamos locos. Pasarle al catecúmeno o a la catequista lo que no puedo hacer, eso lo hace la iglesia. Eso tiene que haber fórmulas. Por otra parte, lo voy a desarrollar acá, no es tampoco, yo volví para antes. Primero digo, vaya a un catecismo y después me opine. Pero aparte de eso, tiene una estructura que no es igual que yo aprendí, yo sé de memoria, ¿no? Que sea cristiano, ¿cuál es el que sea cristiano, se hace la cruz, que es el cristiano? Me diga que sea pregunta, ¿no? Este tiene parte de Jesucristo resucitado, de la Trinidad, de la Iglesia, de salvación, tiene un orden y una teología determinada. Bueno, yo lo usaba para los grandes, Lo único que no tiene para los grandes son los pecados de los grandes. Claro, sexto mandamiento, respetar al otro, respetar el cuerpo, respetar el matrimonio, y poco más para los niños. Todos los pecados son el sexto mandamiento de los grandes, lo mismo, digamos, no robar, y los niños pueden robar ahí. Los grandes sabemos robar de otra manera. No tiene la parte moral desarrollada para los grandes, que es bastante fácil. Todo el resto de la fe es la misma. Bien. Quiero compartir también otras cosas que estuvieron en mi vida y que parte las hice aquí, sin extenderme demasiado. Uno fue la Virgen de los 33, que ni por las tapas estaba en mi vida. Yo entré al seminario en el 62, de chico, porque yo además estaba casi 2 años adelantado en el colegio. Uno porque cumplo en octubre y otro de metiche, porque yo en quinto, como San Juan Bautista tenía un régimen francés,
que tenía libres el jueves y tenía clase el sábado de tarde, por cancelación. Entonces, yo aquí en Carrasco, con mis amigos iban el sábado de tarde al cine y yo tenía que ir al colegio. Entonces, en quinto le pedí permiso a mamá y di examen de ingreso y no hice sexto. Los que tienen, pues ya tienen hijos oyendo, no le dejan hacer eso, porque claro, tendría que ser un año y medio más, casi menos que mis compañeros. Y terrible para que se rían, porque existían los pantalones cortos y los pantalones largos. Entonces, en tercero de liceo, toda la clase tenía pantalones largos y mamá decía que no puede ser entre los 14 y no me dejaba poner pantalones largos, que el único pantalón corto era yo. No se lo perdono. Otra cosa así. Bueno, pero fíjate, en verdad mejor tener la edad regular. Después se empareja todo, ¿no? Pero ahí hay un momento que era terrible. No me decían nada mis compañeros, pero no podía ir a la fiestita, porque todos íbamos a pantalones largos. Ahora no importa porque todos usan lo mismo, pero entonces sí, así. Conseguí apenas, por ejemplo, en octubre, que en julio me dejara poner un pantalón largo porque hice un viaje a Brasil, que tenemos unas primas allí. Y mamá, no voy a ir con pantalón corto. Bueno, conseguí adelantar 3 meses a pantalones largos. Bueno, bien, la Virgen de los 70 años, yo en el año 60, esos 2 años fue que la coronación pontificia y la declaración de patrona del Uruguay. Fíjense que en tiempos de la iglesia es muy corto. En nuestros serán muchos 50, 60 años, para que se oriente. Los patronos del Uruguay eran San Felipe y Santiago, corridos de Montevideo a todo el país. Pero en el seminario yo estaba, ni había imágenes ni me puedo acordar de que se haya hecho nada, no sabía, yo que no llevaba a fin. Yo que tengo memoria, así que para mí, muy devoto de la Virgen, pero así que la Virgen no entraba en mis planes. Resulta que en el año 87, entonces el ITUMS, que yo después lo llevé a facultad, soy primer rector de la facultad, había una semana de teología, yo no tenía nada de ella, el padre Barriola, que paz descanse, el mayor biblista que hubo en el país, me dijo, me comprometí a dar una charla, porque era un año mariano que había hecho Juan Pablo II, y había hecho un encíclica, el Redentor y más. Me comprometí a hablar de la Virgen de los 33, y yo quiero hablar de un tema bíblico, la virginidad en la Biblia, en la biblista. Digo, está bien, Miguel, yo lo agarro. Pero sí, nada más que por ayudarle a él. Pero yo peleaba en la facultad que en esa semana de teología tenían que ser ponencias, no un fervorín, hola Virgen, no. Tenía que ser con bibliografía, con notas, en fin, una ponencia que podía discutir teología. Me fui a mi casa, la misma en que vivo, la tengo del año 85. Una semana encerrado y adentro no me salía, al final me salió. Di esa charla y tuvo varios efectos para mí. Un lado, me convenció, como necesito yo, en los aspectos y en la mente sobre la Virgen de los 33, su valor teológico pastoral. Así que ahí, knockout. Y segundo, le hice la promesa a la Virgen que donde me pidiera esa charla yo la daba. Ahí se fue bien. Y la primera vez fue acá, no acá, porque el primero que me pidió fue el padre Italia. Y no fue acá, fue en el Anglo. Esto estaba lleno, ahí yo cosas, fue ahí, me acuerdo de ahora, no veo mucho. La primera vez que seguía, pues, el 87 fue. ¿Dónde? En el Anglo, ¿se fue? En el Anglo. Buscó un saloncito allí, porque no estaba lleno, no sé lo que había, no sé qué había, me fue allí, ahí la primera. Después, en el año 92, los obispos decidieron, no sabían qué hacer con el quinto centenario, que la Virgen de los 33 fuera a todas las catedrales. Después se fue ampliando un desorden. Con la pasión de ellos, yo una vez tenía un discursito hecho, y que recorrí el país, me llamaban de todos lados, y bueno, daba con esa charla, ese convencimiento. Además, sí, la fotocopiaba, el ensayo, todo. Así que digo, realmente me agarró de instrumento. Fue impresionante. Yo soy por lo esperado. Yo me acuerdo cuando fue en la explanada municipal, Gotard, no sabía qué hacer, porque una cosa, una más humana que casi se ve ahí, se llevó hasta la catedral. Además, en julio del 87, estábamos de retiro, el pleno de Montevideo, en el Buen Pastor en Florida, y Monseñor Romero, el auxiliar, me dice: mirá que la Virgen de los 33 va a ir a la madre. ¡No! Salto enseguida. ¿Cómo voy a ir a la madre si no tengo nada pronto en agosto? ¡No! Sí va a ir. Entonces, no había en todo el país una medalla, no había una estampa,
no había una oración, no había nada, no se hacía nada. Entonces yo con una maquinaria ahí, la preparamos acá, hice un folletito, 3 reuniones para que se lo hicieran en las casas, hice las primeras, unas láminas tipo esto, así, con un fondo rojo, con una que quedaba por ahí, hice esto. Bueno, y la recibimos, algunos se acordarán, no sé, la recibimos en los portones, ahí nos entregaron, estaba la banda de la escuela naval, cantando, la trajimos en un carruaje de caballos, todos en posición hasta acá, la recibió y bailó el ballet folclórico nacional de la mujer del restaurante, Flor de María Rodríguez del restaurante, y ya estaba acá la banda de la escuela naval, que cuando estábamos con la Virgen, me emocioné. El tocó y además, no sé qué edad tendría, el director de orquesta, cuando pasó la Virgen se dejó de él dirigir, me tocaba la banda, se dio vuelta por no darme la espalda a la Virgen. Una cosa, y me estuvo todo impresionante. Bueno, ahí terminó de... Y después yo veía, digo, todo ese año ahí yo veía, pero acá hay una cosa que nosotros no hacemos nada. Ya digo, no hay una medalla, no hay... Pero yo, eso le toca a Florida, yo he hecho mi parte. El año 93, cumplía 20 años ordenado, quería ir un poco a estudiar, quería volver a estudiar, hice la primera peregrinación a Tierra Santa, que hicimos 3, Melo fue en esa, y el Teatro de Veneza, maravillosa, y bueno, y yo me quedé después 3 meses en Roma para estudiar, con eso de que uno que había que traer la Virgen a Roma, y otro que alguien me ganó. Yo no soy místico, no tengo apariciones, pero eso, algún día me dijo, bueno, no sé cómo, el que viste que hay que hacer todo eso sos tú, el que te toca hacerlo tú. Me estropeó el año sabático. Me puse a hacer llaveros, hacer un cuño para la medalla en Buenos Aires, acá no había, ahí me venía, hacer estampas, taquetes azules, ¿no? Hacer oraciones. Una que era del corazón nuevo, no sé cuánto, esa fue una estampita que yo encontré en Venecia, porque mientras hice mi viaje, y hice todos los mosaicos de Italia, en Venecia, que era un francés, no recuerdo la verdad, y después yo la adapté, ¿no? Para hacer una que fuera cambio del corazón, a esas 8 primeras, fue una cosa infernal, después la casa del peregrino, y de ahí empezamos que durante 10 años la procesión de la tarde de la peregrinación lo hicimos acá. No está Mario y que tocaba, que era lo que tocaban ahí, tocando, hacemos nosotros. Así que todos los 8 durante, así, 10 años que hicieron una misa en Florida, todos, donde estuviera, todos los 8 durante 10 años, en vacaciones, no vacaciones, todo así. Bueno, y ahí, bueno, yo fui yo no digo, yo compartiendo, yo hice nada, pero la que llevé la Virgen al medio, estaba en el costado, hice el camarín, etc. Tuve que adaptar, porque había una Virgen de Luján arriba, sacar para el Cristo, porque tenía unos rayos que tapaban, un trabajo enorme, unos 9.000. Así que, bueno, y comparto que mucho fue posible, bueno, con la colaboración de aquí de la parroquia, ¿no? Ahí se fue Margarita Guillo, Margarita estuvo con COVID, bueno, porque, digo, y bueno, con Meli y Mario, todo, después vino el Uruguay, le canta la Virgen de los 33, bueno, la Virgen realmente es una pícara. Y la Virgen de los 33, yo digo, me lo escribí, tuve un artículo, por ahí que se tengo que volver a publicarlo, es realmente para acá. Se aguanta la indiferencia de los uruguayos, como una mujer de campo, ¿sí? Se aguanta que los hombres no le den bolilla, pero ella al final ordena todo y consigue lo que... Los hombres hacían la guerra, las mujeres tenían que contar con los heridos, los hombres no se querían casar y la llevaban a casar. La Virgen no es la reina, no sé qué cosa, como es en otro lado. Es para nosotros y aguanta hay una canción de un disco que se fueron creando con motivo del festival, creo que es la de Fossati, que dice algo así, que se aguanta el descuido de un pueblo, no sé cómo lo dice poéticamente, eso es la Virgen. Bueno, realmente eso, creo que si no hubiera estado acá, no hubiera sido, bueno, hacía sus cosas. De hecho, estando acá fue que me embromó y que se pudo hacer todo. Después de acá también se llevó a Roma, ahora viene en junio, en octubre va a ser 30 años de la intronización de la Virgen 33, como viejos, en la Basílica Santi Apostoli, por la ceremonia bárbara, y ahí quedó. Tenemos un lugar en Roma, que también fue toda una cosa, la puedo contar ahora, para los tiempos, muchas cosas raras que se van dando, y bueno, está en un lugar espléndido.
El otro también quiero compartir un poquito, que también porque parte Alberto. Y te agrego la preciosa placa que colocaron, hecha por Alicia, en la Basílica de Nazaret. Bueno, también sí, pues, también. Se hizo, por eso ahí Alicia no cumplió mis órdenes, que había que hacerlo en plano. Fue un lío, después se lo llevaron en la tercera película, lo llevó en vuelta al Uruguay. Por la vino 33, esa me la dio Julita Pou, el presidente, si fui a eso decirle, yo hice arreglar, y la llevó Daniel Gil, toda embalada así, porque él iba al sínodo, todo el uruguayo, ¿no? Nada, embalada, papel en el avión de arriba. Y después estaba allá y no había quien lo colocara. Bueno, anécdotas tengo, lo que pasa es que lo pasamos horas. Todo hecho en lo imposible. Cuando después que la arreglamos, ayudado por el padre de Mario, ahí en la basílica, ¿no? El párroco, le dio todos los trámites, bueno, hay que tener permiso, pero todo hecho sin permiso de nadie. Hay que tener permiso del Vicariato de Roma, hay que tener permiso de la Superintendencia de Learti. Pero eso lleva 5 años cada trámite de eso. Y el párroco se empezó a asustar y me dijo, bueno, ahora, porque además me venía el cardenal tanto, yo había conseguido que era titular, que había sido el secretario de Estado, el Casarol. Bueno, ahora, pues después sacamos todo, no hace nada. Y entonces yo me llevé unas mayólicas hechas acá, que una chiquitita, una dice la historia de la Virgen y otra no sé qué cosa. Y allí las enmarco con un marco de plata, con 2 tornillos, no se puede tocar nada, todo es así, 2 tornillos cada uno, porque era todo un marco y ahí quedaron, ¿no? Porque si no sabía lo que era, todo hecho medio pirata. Y él se asustó y llamó al cardenal vicario. Roma, el que lo dijo es el Papa, tiene un vicario que el cardenal vicario le dijo, el cardenal vicario le dijo, bueno, yo hago como que no sé. Pero si aparece la Superintendencia de Learti, yo no di permiso. Todo así. Ahí está hace 30 años. Trabajó muchísimo, vale la pena decirlo, el embajador que era Silva Asensio y la señora. La señora, porque claro, que esa iglesia no es nuestra. Con un permiso no puede ser. La señora de Silva Asensio, no sé si vivía, incluso se llama muerto, iba todos los sábados con un ramo de flores y venía la Masafiche. Y ponía el ramo ahí. Y bueno, con el uso, y todos los 8 había misa. Entonces, con el uso nos adueñamos buenamente de ese lugar en el centro. Ella, una pícara. El segundo que quiero compartir, que tampoco estaba en mis planes, era Jacinto Vera. Jacinto Vera, de hecho estuve en la confesión del año 80, 81 del centenario de su muerte. De devoción, hice algunas oraciones, etc. Pero nada, la posición nada. En el año 98, yo estaba en la iglesia del Cordón, me parece por la fecha que era un aniversario del padre Vilar, creo que eran los 80 años de era el 18. Y bueno, yo fui a celebrar, nada, a misa, toda la parroquia. Notaron que tiene esas cosas raras, perdón, aquí me lo criticaron los salesianos, que en vez de llamar, vení, me arrinconó en la sacristía, como era del Cordón, nada más que la gente pasa, tenés que hacer la posición de Jacinto Vera, así como si fuera, correme el auto, ¿no? Y dije, no, señor, eso de historiador, yo soy de teología, ni sé cómo se hace, ni sé hacer. No, que tenés que hacer, no puede ser posible. Lo que los obispos dicen que si no lo haces tú no lo va a hacer nadie, así que tenés que hacerla. Probaré. Había en un baúl 2.200 documentos copiados a máquina, todos sin orden. Eso es lo que me entregaron. Bueno, acá en la casa nueva, como había 4 cuartos, pero ese momento éramos 3, agarré un cuarto, y entonces voy a probar el principio, el primer capítulo, digamos, papá tiene su estilo. El que es de los primeros años, nacimiento, nacimiento de los padres, en Canarias, entonces había poco documento, entonces voy a probar. Entonces yo buscaba de esa masa, una masa así, de hojas, donde estaban esos 2.200 documentos desordenados, entonces, y ahí, este es eso. Yo sigo poniendo en el piso, en ese cuarto. Lo dejaba ahí, ese cuarto, lo fui poniendo en el piso y así lo fui ordenando, y con eso hice el primer capítulo y mandé a ver si era así que se hacía. Y ahí empecé esa aventura, me llevó 14 años. Otra cosa, por cierto, en la facultad de escribir, lo tuve que hacer. Ahora tengo 4.212, agregué 2.000 documentos, además de tener que revisar esos 2.000 porque no sabía dónde estaban, y había que poner dónde estaban. Una cosa, yo para mí, compartir, imposible, imposible.
con unas angustias por momentos, digo, esto no llego nunca, no sé, me muero y nadie sigue con esto. A veces me pesa que a veces la mamá le hacía trampa, pues iba a visitar y quería irme, me sacaba un rato, porque había que sacar otra cosa, igual era paro, clase, cosas, toda la facultad. Bueno. Eso empezó acá, también acompañaba en muchos momentos gente de acá, de distintas formas, y bueno, llegamos al Beato. De ahí me puedo morir, cuando llega allá arriba yo golpeo, don Jacinto, haceme pasar, como sea, haceme pasar, que de algún modo yo te hice pasar, ¿no? En eso, sí. Dame esta, casame este negro, nada más que poco. Esta es la foto del cuadro de 1.56 que yo voy a poner en Canelón. Pesa, ¿no? Pesa. Nada más que para que tengan una idea. Esto es la posición. Veré que es un volumen. Son 1800 páginas y porque está hecho a la uruguaya. O sea, si yo hubiera puesto el tamaño de... Porque yo lo hice imprimir acá. Si yo hubiera entregado para que imprimieran en Roma, al tamaño de letra, a los espacios y al margen que usan ellos, serían el doble. Eso pasó después con la historia, a ver, que están los comentarios, muy divertidos, porque uno decía, qué bien, cuánta observación, y otros decían, esto es demasiado, ¿para qué pone todas estas cosas? Y yo reconozco, en un momento digo, yo tengo que hacer dos cosas acá. Uno, la posición, que es un alegato, que tiene que ser documentado, pero que no pide tanto detalle de la vida. Y otro, juntar material. Digo, yo esto no lo voy a hacer, porque esto es lo último que yo hago de esto. Y se va a perder. Entonces yo metía en notas cualquier cosa para que no se perdiera. Por ejemplo, un ejemplo. Él fue al Concilio Vaticano II, se terminó con la toma de Roma, porque quedó suspendido. Perdón, Vaticano I, en 1970, se corta con la toma de Roma por las tropas italianas, pero no se acaba, queda suspendido. Y decían que iban a volver. Y el obispo Rizo Patrón de Salta le escribe, dicen que nos van a llamar de vuelta. Y entonces iremos desde su casa, que lo conté donde vivió, Palazzo Amici, casi acá al lado del puente de Castel Sant'Angelo, no del lado del Vaticano, sino del otro lado. Iremos hasta Inmontorio, caminando, y volveremos a su casa para tomar esos ricos mates con usted. No le hace la santidad, pero a nosotros nos da sabor, de que tenía amigos, de que era querido. Bueno, tomábamos mate con muy nervioso, pero a mí me gusta lo más amado. Bueno, pero digo, como es una cantidad de cosas, yo metí abajo, ¿no? Opiniones, cosas, hay páginas enteras, son notas, para que no se perdieran. Bueno, es una especie de biblioteca. Está, bueno, con esto, los libros que han hecho, no están, tienen que salir de acá, ¿no? Está, aparte ahora se la pueda subir a internet. Hombre, fue toda una parte de mi vida, en la cual también esta parroquia tuvo su parte, y bueno, que nos ha alegrado a todos. Bueno, no voy a hablar de mi etapa de obispo, ya de viejo, ya 64 años, no sé cómo buscó ahí, el pasado era Benedicto, que nos mandó a Canelones. Bueno, hice dos cosas, por simplificar. Por un lado, lo que hice siempre, celebrar y celebrar, bueno, como podía, dando vueltas a una diócesis más compleja en Uruguay, no más nada, porque son pueblitos y zonas que no tienen nada que ver con la otra, etc. Y bueno, con más transporte interno, etc. Y bueno, el doctor sobre el ciudad obispo, la economía, las personales, etc. Y bueno, también enseñar, enseñanzas ya con carácter magisterial, de la catequesis, etc. Y voy a estar, les robo 5 minutos más para pasar un poquito de avisos y una mitad de exhortación. Después del momento que tengo que hacer los avisos. Yo estoy organizando una peregrinación al 53º Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar en Quito. No hay Congreso Eucarístico Internacionales en América desde el Guadalajara, que creo que fue en el año 8. Hubo 4 o 5, el de Buenos Aires, el de Río, el de Colombia en el 68, que fue Pablo VI, y que fue el de Guadalajara. Bueno, ese es del 9 de septiembre al 15 de septiembre. Bueno,
si alguien quiere se entusiasma, se imaginan que los pasajes van subiendo de precio y los hoteles se llenan. Ahí tengo algo. Paso también avisos. Lo que yo más me dedico, de mérito, yo no tengo tantas obligaciones y además no se acuerda mucho de mí, pero el trabajo me sobra. De vuelta, es jugarse a una conversión litúrgica, un poquitito más. Y dentro de ello, aunque suene raro, yo trato de hacer una vez por mes una misa solemne en canto gregoriano, que no es preconciliario, es realmente el misal de hoy, otra cosa que no lo sepamos usar. Pero es la edición típica del 2008, que es la última edición. Que ahora le dicen los vascos, este sábado hay mañana 17:30, pues en mayo es el 18 de mayo, también a 17:30 a los vascos. Dice al menos, lo invito por cierto, pero también que los católicos quisieran un poco más un culto mejor y quisieran conocer un poco más la iglesia, que es culto, y no buscar solamente la misa que les quede cómodo, al horario que les quede cómodo y según el cantito que les gusta. Por amor a la iglesia y por amor a reformarnos y por amor a comunicar. Realmente estamos muy lejos de lo que es la grandeza del culto católico. Bien, bueno, y aquí ya dijo el Padre, voy a celebrar, si Dios quiere, el domingo 28 a las 4 de la tarde, y bueno, los invito. Y voy cerrando, es un poco lo mismo, pero en fin. Virtudes son muchas, y me voy a arrogar, interpretar un poco, tomar para mí algo del pensamiento del Papa Benedicto, que es inmenso, muy rico y complejo. La humanidad siempre está en lucha. Yo no soy, este es el peor momento de la historia, por eso. Y la iglesia también, siempre se está cayendo la iglesia, así que eso a mí no me asusta. Yo he estudiado mucha historia de la iglesia y todos dicen estos calamitosos tiempos que nos toca vivir, todos. Y San Agustín dice eso y luego tú dices eso de los tuyos porque no te tocó vivir lo de los otros. La iglesia es un imposible. Que sea el pueblo de Dios, siempre es un imposible. Y sin embargo, siempre Dios saca sus santos y lleva adelante. Así que digo, no soy alarmista, pero sí tenemos que enfocarnos en que el concilio de la iglesia camina entre los combates del mundo y los consuelos de Dios. Esta parte de la frase de San Agustín. Y bueno, en este momento complejo, la lucha espiritual, que es la de fondo, la lucha espiritual, que tampoco es, bueno, tampoco para hacer películas de demonios, esos son productos pues, bueno, la iglesia peregrina, la queremos leer, tenemos una lectura, tiene muchas facetas, quizás el central, ciertamente lo mostraba el Papa Benedicto, es el relativismo, o sea, que no haya verdad. Con eso no hay ni búsqueda, si no hay verdad, y eso que la verdad es la de cada uno, hay una poesía de Antonio Machado, que decía, tu verdad, guárdatela, busquemos la verdad y caminemos juntos, porque si tu verdad, si era tuya y la mía, no es verdad, entonces para eso es el reino de los locos, eso es el manicomio, yo me como Napoleón y el otro se cree no sé qué cosa. Lo mayor fracaso cultural de esta época es el relativismo. Y por otra parte va al núcleo de la fe, porque la fe católica no es me gusta, es verdad. El credo es todo esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Por la revelación y por la razón. Y ese relativismo tiene muchas facetas. Bueno, ahora, mi familia, mi cuerpo, fíjese que ya con esto de la eutanasia, en los primeros en Bélgica y en Holanda están motivos de eutanasia que te sientas mal. Y ahora se van a pedir la muerte, una mujer de 30 y pico de edad, es saludable, pero no le gusta vivir. Y el Estado tiene que pagar y ofrecer. Fíjese, qué horrible dejarnos a nuestros propios demonios, si no hay ninguna verdad, y a los del momento, ¿no? Y todo se paga, hay juicio.
se pagan. Y de humor pagan los bienes en este momento. Y no digo, bien, la vida, la muerte, pero yo quiero centrar en la iglesia, en que lo más hondo, y yo decía Benedicto, el problema es la fe. Y la fe se salva en la verdad de la liturgia. Ese fue realmente el centro de lo que Benedicto enseñó, de lo que mostró, y que dicho mal, de un modo tengo que decirlo, el conjunto de la iglesia no quisimos jugar por él. Ni los laicos, que ni se me quitó vieja, algunas cosas nos gustan, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales, porque no eligieron para seguir eso. Eso no estoy diciendo ni una calumnia, sino una lectura simple. El Papa Benedicto, todos sus y algunos los que lo ven se lo acusan de que no mandó más, que no podía mandar más. Se manda cuando se quiere obedecer. Se puede enseñar todo, pero mandar no. Yo lo digo como obispo. Yo enseñé, me hicieron caso de que tuvieron ganas. Es así, porque uno no va con una pistola. Pero el centro de Benedicto dijo, la iglesia se salva por la verdad de la liturgia. Y es eso que tiene que ser, porque es verdadero, no porque guste. Yo estaba el otro día en una relación y mi padre, con todo ese susto, la falta de vocación, y digo, a mí no me preocupa la falta de vocación. Claro que sí. No es que la iglesia no haga lo que tiene que hacer. No es que, a ver, ¿qué hacemos ahora para ver si traemos a alguno y conseguimos a alguno porque celebre misa? No es eso. Es hacemos si vivimos lo que tenemos que vivir. Y eso es el culto. Y repito, no solo la misa, el oficio divino del pueblo. El catecismo de la Iglesia Católica tiene una cosa rarísima en el género catecismo, porque el catecismo enseña. Y cuando habla de oficio divino, las personas dice, está llamado a hacer la oración del pueblo de Dios. Eso es una exhortación, que tiene que decir que es, pero en fin. Por eso, en mi humilde servicio, lo que más me quiero entregar es a poder ayudar a la conversión a la liturgia. Así que convertirse por supuesto, la conversión a la liturgia pasa por la liturgia. Nunca puede ser meramente intelectual, pero también pasa por la cabeza y por la comprensión, porque no es tampoco una guerra de la liturgia de de cositas, la guerra litúrgica, ni ganarla a nadie, como se ve el padre Sanguinetti, no importa eso. Es cómo realmente nos dejamos tomar por el culto de Jesucristo, de la iglesia, y en nosotros, porque es según el rito romano, es el rito nuestro, y sobre la verdad del rito romano. Y no es lugar de explicar ni de convencer a nadie. Me estoy exponiendo, por decir así, en qué estoy jugado. Y por mí, si hay algunos que quieran, bueno, al menos por cuestionarse lo que hace, y si algún sacerdote, digo, tiene una cosa, si no hay liturgia cantada, no hay liturgia solemne. Y de hecho es normal que el 95%, y creo que me quedo corto, no canto lo que hay que cantar, que no son los cantos. Yo ahora les preguntar, pongo por ejemplo, y voy a entrar en la religión, que si no se canta nada, ¿qué es lo que hay que contar? Y me van a decir el canto de entrada, el de la comunión. Ese sándwich, canto de entrada, ofertorio, comunión, el canto de salida ni existe en el romano, es lo último que hay que cantar. Lo primero que se trata de cantar al Cristo, lo primero que hay que cantar es el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Eso. Y si no se canta eso, no hay rito. En fin, para mostrar que hay mucho que para ahondar, nada más que eso. Bueno, y hay que mostrarlo en hecho y hay que enseñarlo. En eso, yo no explico más. La celebración, el culto solemne, que es cantado, etc., es el rito en su plenitud y en su verdad. No es que es un agregado, los otros son en menos, ¿me explico? O sea, es que, como digo, la mesa bien puesta es la mesa. O sea, bueno, si comemos pizza con los pizzas arriba de la mesa viendo televisión, está bien, se puede hacer. Eso no es una comida familiar. Hay una que es el tipo y otro claro, que se puede hacer en cada caso. Pero todo lo que pueda, estoy a disposición con gusto de servir al culto de Dios. Y vamos a terminar, no sé si hay pregunta, pero otra parte se está. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, ¿quiénes fueron tus párrocos aquí? Bien. Mis párrocos fueron, cuando yo me bauticé,
estaba el padre Elizalde, que no es el que estuvo en la catedral, diría que con todo, a mí yo soy muy elegante, hay una pavada que decir. A mí me bautizó, a nosotros 3 varones, no sé si a Rosina, porque nunca vi la fe de bautismo, nos bautizó Monseñor Levame, que fue el primer nuncio apostólico en la segunda etapa en el Uruguay, porque era amigo de mi abuela sanguinera, y mi abuela se murió paseando por Chile con el nuncio, uno dice porque se bañó en el Pacífico, y otro porque comió mucho. ¿Qué? Bueno, así que, pero después vino ya Ponce de León, y hubo un teniente, fue de Virgilio, que fue un italiano, y Lizaga vino de teniente recién ordenado. Y después, lo que pasa es que yo me fui al seminario, que sucedió a, ya no era tanto mi padre, la profesión que venía en verano, Lely Rodríguez. Y después ya cuando vino Ramírez yo me fui a estudiar a Europa, además, así que ya cuando sí, yo me fui a estudiar a Europa y volví 5 años después, en el 73 ya fui a Córdoba, así ya no me acuerdo más. Y otra pregunta. Sí. ¿Alguno de ellos te preguntó alguna vez si quería ser cura? Elizabeth. El que era Elizabeth. Yo siempre me hice la pregunta, porque en casa es así, y me preguntaba, y estaba a disposición, y retiritos de colegio, pero el que entonces Elizabeth. Pero el que yo vi, que me acuerdo, por lo que decía, ¿no?, de predicar el padre Ponce, que tiene una voz única, ¿no? La voz del padre Ponce de León, tiene una voz especialísima, ¿no? Bueno, va a ser, claro, habían aprendido antes del micrófono, ¿no? Entonces era una especie de cadencia, si me acuerdo, de padre Ponce de León. Y bueno, yo no me acuerdo tampoco en especial, digo, fue esos momentos de YouTube, pero yo celebraba ahí. Pero, muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Monseñor. Sí. El lema de su ordenación sacerdotal. El lema de la ordenación sacerdotal, esta es la única vida que me queda, yo he puesto, es un acuerdo de memoria. Servidor de Jesús para el ministerio de la reconciliación, para alabanza de la gloria de su gracia. La carta a los Efesios. Ahí puede ser todo, porque toda mi vida fue esa. Bueno, eso. El culto es para alabar a Dios, ni siquiera es para, incluye que nos salvemos, pero el fin del culto y el fin de la iglesia es alabar a Dios. Y eso se aprende sobre todo, si bien la misa es para eso, y no es para que cumplamos, ¿no? Sobre todo se aprende con el oficio divino. Por eso insisto también, porque no tiene acción. Laudes y Victor, ¿qué es? Nada más que cantarle a Dios. Enseña, además hace el tiempo, el oficio divino, la alabanza de Dios. Que además yo hice, porque decir, cuando yo entré al seminario estaba bastante de moda, Soy Isabel de la Trinidad, ahora es santa, ¿no? Entonces yo era un libro de Filipón, y ella tiene, el lema de ella es esa, in laudem gloria. Los que rezan el oficio divino, desgraciadamente, estos españoles cuando tradujeron el himno de los Efesios, que está en víspera del lunes, y de la Virgen, de los santos, y de los apóstoles, todo el tiempo, lo tradujeron destrozándolo, porque en vez de decir, nos predestinó a hijos suyos para alabanza de su gloria, para que la gloria de su gracia que nos ha concedido su querido Hijo redunde en alabanza de su desastre. Yo solo lo cambio, o sea, lo destruyeron, como es una frase hecha que aparece 3 y 4 veces, es un ritornelo de esa carta a los Efesios, in laudem gloria in gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Y bueno, aparece un desastre de la traducción. Y después, cuando obispo, tomé Amicus Ponsi, el amigo del esposo, tomado de Juan 3. Juan Bautista dice, yo no soy el esposo, sino el amigo del esposo. Y oigo su voz, la esposa pertenece, el que posee a la esposa es el esposo, yo soy solo el amigo. Oigo su voz y mi alegría en él es plena. Y bueno, yo tengo la misión de, si bien represento a Cristo esposo, por obispo, ese es el anillo, mi misión es de Juan el Bautista, de que la iglesia se despose con Cristo. Y porque es la iglesia, que también se desposa sobre todo, para eso somos bautizados, para ser cuerpo de la esposa, y se desposa en el banquete nupcial que es la Eucaristía, para alabanza de su gloria. Y la iglesia no hace más que alabar a Cristo y se une a Él para alabar al Padre.
Bien, esta estampita que yo la hice el año pasado para mi jubileo y su regalo y puesto ahí. Bueno, es Vera en un minuto más y ya rezás con nosotros. 2 minutos más y ya rezás con nosotros. Yo voy a explicar esta estampita y rezamos la Vera, no se pueden escapar. O sea, hiciste el máximo, es el mínimo. Bueno, y tiene, ya digo, Vera, el cuerpo está en la Catedral de Montevideo, el corazón está en la iglesia del Cordón y las vísceras están en la Catedral de Canelones, donde él fue todo su sacerdocio, por sus 17 años, también fue vicario, y por eso la llevaron allí del año 81, así que es un santuario de él. Esta estatua en el atrio de la catedral, yo la hice poner hace unos años, y ahora le regalé este cuadro, lo mostré, es un cuadro, ¿verdad? Casi tamaño natural, porque mide 1,56, y como está cortado acá, hecho por Daniel Amaral Ollarvide. Bueno, y aquí está una cierta reproducción, y tiene una oración a él, para que no solamente recemos por él, a Dios, para que él aún, y vamos a terminar rezando la oración a Jacinto, que de verdad, comiendo, nos encomendamos. Bienaventurado Jacinto, Dios te dio un celo ardiente por la salvación del pueblo, un corazón grande y magnánimo, lleno de caridad, mansedumbre y bondad. Fuiste apóstol incansable, modelo de misioneros, padre de los pobres, protector de las familias, formador del clero, valiente defensor de la libertad religiosa de los hombres y de los derechos de Dios y de la Iglesia. Guíanos con tus ejemplos, sosténnos con tu intercesión, ayúdanos en nuestras necesidades, danos fortaleza y perseverancia en las virtudes, enséñanos a ofrecer el culto agradable a Dios, acompáñanos para llevar una vida de fe, esperanza y caridad que nos conduzca a gozar contigo de la eterna bienaventuranza, en compañía de la Virgen María y de todos los santos, en la morada del Padre, por Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Antes que el Monseñor nos dé la bendición, bueno, agradecerte que hayas venido a compartir con nosotros estas historias de vida. Qué gusto me voy a dar de corregir al obispo. Si es verdad, no cuesta nada. Dijo que el trabajo de la Virgen había sido infernal, no, fue celestial el trabajo. Bien corregido. No me cuesta nada que me corrija, es verdad. Agradecerle mucho, Alberto, agradecerles a ustedes que hayan venido también y bueno, y pedirte tu bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El nombre del Señor sea bendito. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, Que hizo el cielo y la tierra. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. ¿Vieron qué fácil es cantar? Y como no estamos en el templo, lo podemos aplaudir. Esta conferencia que yo di en la parroquia Estela Maris de Carrasco, bueno, estaba acotada en un rato, así que tuve que esperar un poquito para empezar tarde, porque llevaba su tiempo. Pero quiero añadirle pequeñas cosas. Bueno, por eso mismo fue ayer Estela Maris, sobre todo hablé de ese periodo. De todos modos quedaron muchísimas cosas hermosas de esos 10 años, ¿no? Y algunas sí quiero señalarlas. Hablamos de la Virgen de los 33, que en ese periodo me tomó y colaboró mucho la gente de Carrasco, en la parroquia, después en las fiestas, en la Casa del Peregrino, en el festival
Uruguay le canta a la Virgen los 33, bueno, en llevarla a Roma, en llevarla a Tierra Santa, que está en la Basílica de Nazaret. Pero no quiero recordar también que después de otros intentos, sí, con la Virgen de los 33 comenzamos casi una misión anual, todo organizado, de visitas a casa de las distintas imágenes, cada vez había que hacer más imágenes, con sus capillitas, y llegamos creo que a 900 y tantas familias. Bueno, con un trabajo, por cierto, fundamentalmente de los laicos, que culminaba el 8 de diciembre con la fiesta de la Inmaculada Concepción, en la que celebrábamos a Stella Maris. Stella Maris como tal no tiene una fiesta, María que nos conduce como estrella del mar, conduce a los navegantes y tiene otras acepciones. Cuando yo era chico y Carrasco era un balneario, la fiesta se celebraba el 2 de febrero, que era cuando había más gente. Pasado el tiempo, el 2 de febrero hay menos carrasquenses en Carrasco, pues se van a veranear a otro lado, y entonces se empezó a festejar el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada. Bien, otra cosa que quisiera recordar desde el periodo de Carrasco, que fue importante, fue los grupos de matrimonios, que empezamos con Guillo y Margarita, presentes en la conferencia, y que llegamos a ser 4 grupos, tenemos más de 40 matrimonios, con sus jornadas, con sus jornadas abiertas a otros, y con sus retiros de viernes, sábado, domingo, hicimos en distintos lugares, en fin, profundos, con laudes, vísperas, misa, la charla, la meditación, en fin, el intercambio. Y creo que fue muy fecundo toda esa pastoral de matrimonios. Dejo otra que no llevaba tanto yo. Los jóvenes yo llevé un tiempo, sobre todo la catequesis de confirmación, después la fue llevando Alejandro Ferrari, en fin, estaba el padre Javier Galdona, que tenía el padre que acaba de fallecer, Antonio Monzani. Así que digo, había una cantidad de cosas que explicar que no es, pero no quería olvidar esa, y tampoco, que lo tenía anotado, por cierto, ¿no? Y que el tiempo no dio, y enseguida me lo hicieron saber, recordar, y sí lo tenía anotado, que fue una gran misión que hicimos el año 1997, el cuadrito ese del Cristo glorioso. Ese fue de las cosas que se dieron en la misión, junto con Llaveiro, es otra cosa, un trabajo enorme, de una gran planificación. Queríamos salir de la parroquia e ir a todas partes. La primera propuesta, en el consejo parroquial, y pues, según mis cálculos, era bueno que había algunos grupos, estaban los misioneros parroquiales de Cristo Rey, ellos y ellas, yo los había llevado en la parroquia de Santa Rita, cuando fui párroco anteriormente, bueno, proponía a ellos, bueno, los redentoristas que ya no estaban tanto, pero con grata sorpresa, los laicos dijeron, no, la misión la hacemos nosotros, con nuestros sacerdotes y nosotros los laicos. Fue una cosa muy linda, y ahí nos largamos, un trabajo muy grande, de planificación, de todo. Bueno, no había con maps y estos de ahora, ¿no? Sí, pero ya había algunos que tenían, que se vendían, que encontraban, ahí bueno, se hizo todo el mapeo de la parroquia, las visitas, las presentaciones, qué se decía, los misioneros que fueron casa por casa, a veces no con tanta facilidad, porque ya empezaban a cerrarse las casas, ¿no? Las rejas, etc. Y bueno, y fue un trabajo enorme de distintas formas, de todo el material, la carpeta que se entregó, ya digo, con el símbolo, con el pantocrato, con la oración, y después la misma semana de predicación, que sobre todo eran las tardes, ¿no? En parte, bueno, predicado por los sacerdotes de la parroquia, ¿no? El anuncio fundamental del Dios creador, del sentido de la vida, de la muerte, de que Jesucristo, de la vida eterna, la conversión, y los testimonios de los laicos, y que no fue solamente los preciosos testimonios de los laicos, que bueno, que fue un número abundante, que esas tardes en la
casi todo se hizo en la iglesia, porque no daba el salón parroquial, que eso fue un momento, y bueno, culminó con sus celebraciones, y con lo que quedó después de trabajo, algunos que entraron en grupos, otros que hicieron catequesis, sea sacramental, sea de renovación. Pero fue realmente una tarea y una visión hermosísima ese año 97. Digo, el 98 fue que yo celebré los 25 años y que estuve muy centrado en el sacerdocio. Había más cosas que contar de Carrasco, pero dejo esas como muy fecundas. Digo, así que por visibilidad queda todo la casa parroquial que se hizo. Se vivía muy mal en Carrasco, que parezca que no, en unos cuartitos apretados, con un baño con ducha para 4 sacerdotes, había otro bañito sin ducha, y a veces que se hacía la cola, se acababa el agua, en fin, etc. Realmente nos hizo la casa parroquial, se destinó mucho más espacio a la pastoral, toda la casa que da a la calle de Arocena, y se hizo todo el arreglo del presbiterio, el altar ya de piedra, incorporando tanto en el altar como en la capilla del Santísimo los altares de madera antiguos. Y creo que realmente una reforma que quedó muy bien. Yo solamente una cosa ya lo dije, sino lo que sí le pondría una cruz entre la sede y el Pantocrator para que sea el axis mundi, el eje del mundo. Quisiera solo muy brevemente también mencionar, porque se iba mucho más allá de esa charla, que otros lugares en que estuve, ¿no? Primero yo comencé en la parroquia del Cordón como vicario, con una intensidad enorme el tiempo que estaba haciendo la tesis, comenzaba las clases, tenía 12 grupos de reflexión de adultos, más algunos de jóvenes adolescentes, los prematrimoniales, las prebautismales, la catequesis no la llevaba el padre Sánchez, otras cosas era el padre Vidal. Bueno, fue además, como yo había pedido al vicario general, que era el padre Ponce, entonces yo, viniendo de Roma, yo quiero una parroquia donde haya mucha actividad, donde se haya mucho ministerio y donde el párroco sea responsable de todo, de modo para tener tiempo de asimilar el sacerdocio. Y bueno, fue allí en la parroquia de la estación del Carmen del Cordón, donde después ahí pasé 1 año y medio de la catedral, después tuve 1 año en la Argentina terminando la tesis. Recuerden que no había computadora, así que todo era a máquina, y cuando uno corregía tenía que cortar y pegar las notas. En fin, hubiera tardado 1 año menos en hacer la tesis, calculo yo, si hubiera habido computadora. Bien, después al volví al Cordón, ortopedia, así que estuve ahí como 7 años. Y después, bueno, ahí sí, terminé el parroquia del Padre Vidal, pero me confió mucho. Yo no hubiera hecho ese presbiterio nuevo, porque ya estaba hecho, el altar nuevo, muy hermoso, compacto, tomando elementos del antiguo comulgatorio, digamos, y en coincidencia con el neorrománico que tiene toda la iglesia y también con los mosaicos, etc. Y ahí se consagró, el 23 de agosto de 1981, solemnemente el altar y la iglesia del Cordón, que estaba sin consagrar. Después fui a Santa Rita, del 82 al 89, ahí me estrené como párroco, una experiencia maravillosa, no la puedo compartir, los grupos de jóvenes, de catequesis, y también hicimos una misión ahí sí con los y las hospederas diocesanos, recorrimos el barrio con una gran movilización, bueno, muy activo. Por decir una anécdota, yo me acuerdo, un niño, tenía 11, 12 años, y digo, si nosotros somos miembros de la comunidad, ¿por qué no podemos estar en el consejo parroquial? Y bueno, no sé si venga, y pide permiso al padre, y fue, un poquito se aburría, pero para ver la pertenencia. Hubo ese gran hecho que fue el 9 de julio del 84, que se incendió gran parte de la iglesia, entraron a robar, se incendió, y entonces la movilización enorme para hacer todo nuevo. Los salones en el fondo, la casa parroquial que era pésima y la iglesia, ¿no?, dejando las torrecitas antiguas ensanchadas. Fue un trabajo enorme, ayuda de afuera, pero también fuimos parroquia por parroquia pidiendo las rifas, hasta en la puerta del hipódromo de Baronia, ahí me acuerdo de algunos, ahí peleando para que nos largaran comprar algún número de rifa, pero en fin, la intensidad de la comunión de la comunidad. Y hay que ver lo que fue la consagración de la iglesia, el 9 de febrero del 87, si no me equivoco,
88, bueno, no entró, no solamente, pero físicamente no entraron, todo lleno, con la foto, los niños sentados hasta delante hasta el escalón y en la plaza, ¿no? Fue realmente maravilloso toda esa experiencia. De hecho, quedó una obra magnífica, un lugar muy lindo para celebrar, espero celebrar el mes próximo allí. Pero la intensidad de la comunidad en toda la misión, la Legión de María, la renovación de la atención social, en fin, los grupos de jóvenes, de niños, adolescentes, fue muy enriquecedor. De allí pasé a Carrasco, ya había hablado, tuve 10 años, después de salir de Carrasco tuve 2 encargos, ya empezaba por un lado, ya digo, que ya algo hablé, de la Posizo de Vera, pero aparte de eso me nombraron rector del entonces Instituto Teológico del Uruguay y yo lo llevé a facultad con todo el trabajo, desde papeles, permisos, viajes, cosas, y bueno, de mejoramiento también, que fue muy intenso y también ahí ayudaron mucho a la gente de Estela Maris, porque yo no estaba, para una gran fiesta, cuando fue el acto académico, de la misa, el acto académico, las fiestas, fue realmente viniendo gente del extranjero, de la Facultad de Teología de Buenos Aires, vinieron de Roma, fue realmente el ministro de Educación y Cultura, que entonces era, ahí se fue el nombre, bueno, periodista, se me fue el nombre, el gobierno de Valle, pero blanco él, ¿no? Estaba en el gabinete, Mercader, se llama Nino Mercader, Antonio Mercader. Bueno, así que realmente fue una cosa muy... Y al mismo tiempo estaba en la parroquia del Perpetuo Socorro, la calle Tapes, más chica de barrio, un poquito contra la bahía, ahí más despoblado ese barrio. Y yo dije, yo acá no hago ninguna obra, ya hice bastante Carrasco, ya estoy en la facultad, pero al menos del año veo que las pinturas empezaban a no poderse leer. Tiene las 8 bienaventuranzas con un gran círculo, con un santo específico que la ha vivido, por ejemplo, Beati Pauper, bienaventurados los pobres, está San Francisco de Asís y así. Bueno, esa leyenda, Beati Pauper, se empezaba a no leer. Entonces un trabajo enorme para restaurar, con mucha actividad cultural, conciertos, tanto de música, bueno, restauración del órgano. En fin, fue también un trabajo muy intenso, muy bello, y que realmente dejó sus frutos, incluso alguna vocación como la de Matías Soiza, que brotó de la catequesis de allí, hizo todo allí, fue iniciado por mí en el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, en la vigilia pascual, de acuerdo a eso que yo he trabajado tanto, que es el orden, la iniciación cristiana y el restablecer bautismo, el sello de la confirmación y después la Eucaristía. De allí me llevaron de vuelta al cordón, ya de párroco, a los 5 años, bueno, y allí, bueno, terminé de arreglar algunas cosas, digo, muy intensa actividad parroquial también, y no le voy a describir, en lo externo, le hice la sede, que no estaba sin hacer, le corté un muro horrible que tenía, en fin, terminé un poco, digamos, el presbiterio, y el proyecto era un inmenso Pantocrator de medio cuerpo, la cabeza iba a tener 2 metros, en mosaico, y preparándolo es que Alicia Bauer hizo esos maravillosos 4 ángeles en mosaico, que era para dividir un poco las zonas, la zona del altar, tenía que venirse después un poco con la pintura de dibujar, y no llegó al Pantocrator porque me llevaron de obispo a Canelones. Y que fueron 11 años de mi sacerdocio, y también aquí 2 palabras más, digo, porque no, pero claro, forma parte de esos 50 años. 11 fueron de obispo de Canelones, al cual yo me entregué, no sé si con mis cualidades y mis límites totalmente. Recorrí unas visitas pastorales que empezaron de 5 días, algunos teníamos de 15 días, creo que llegué, ya sé a dónde no pude llegar, pero en fin, iba a todos los lugares que invitaba, me metía, me dejaron o no me dejaron, o me recibieron o no, más de un fracaso, más de una puerta cerrada, en las escuelas rurales, con los niños, con las instituciones, en todo realmente fueron unas visitas muy intensas y muy
es un gran trabajo, en fin, ¿no? Trabajo, ¿verdad? Con la catequesis, un poco me vi apurado, porque había un proyecto en ciernes empezado que yo no podía continuar, ni por lo económico, ni por, en fin, la forma que estaba organizada, así que yo pensaba dejar más tiempo antes de tomar la catequesis, y bueno, tuve que casi inmediatamente, con un muy buen equipo, ¿verdad? Y usando la experiencia también de parroquias anteriores, una renovación de la catequesis, y lentamente fui llevando en los que tenían docilidad para, usted sabe que como en todo el obispo manda tanto cuanto los otros quieren obedecer. Un poquitito más alguna vez tiene que observar, pero bueno, y yo quise comunicar lo que está en todos los documentos de la Iglesia, aunque después no se cumpla, que es que los misterios del cristiano y de su introducción en Cristo y en la Iglesia son bautismo, confirmación y Eucaristía. Que la confirmación no es nuestra futura más adelante confirmación, nosotros el bautismo no, es el sello, es la plenitud con la unción y que prepara la Eucaristía. Que para los que ya tienen uso de razón y no están bautizados, ha de recibirse todo junto en la vigilia pascual. El neófito es bautizado y es la nueva planta, es ungido con el santo crisma y entra en la mesa del Señor y ofrece el sacrificio y es hecho uno con Cristo. En el caso del bautismo de los niños, el orden que esté indicado, aunque no se cumpla y que tiene su razón, si se bautisma infante, antes, ya con alguna catequesis, antes de recibir la comunión, ha de ser ungido, confirmado, crismado, hecho cristiano perfecto en su interior a la Iglesia para participar de la Eucaristía. Bueno, esto que están claros en todos los documentos, que yo además lo escribí ya del año 80 y tantos, en ese libro Amor, Verdad y Gratuidad, un artículo que se llama El Sacramento de la Confirmación, ¿por qué y para qué? Así, y que lo hablé en el Sínodo del 2012 públicamente. Bueno, traté buenamente de convencer a los sacerdotes, algunos se convencieron, otros no, unos me hicieron caso, otros no, y bueno, lentamente en muchas de las parroquias, y creo que realmente no se va a entender bien el misterio cristiano si no se celebran bien en su significado, en su y su modo, porque son sacramentos, hay que entre el modo y entre el orden, hasta que no se celebre, el pueblo cristiano no sea considerado un pueblo de ungidos en la confirmación y que ello se actualiza en la Eucaristía. Bueno, hice lo que pude y como ello, bueno, otras cosas, traté de dar mi aporte en la liturgia. Estoy convencido que ya lo repetí, con la tesis de Benedicto, por decirlo así, la crisis es de fe en el mundo y en la Iglesia. El cardenal Sara habla de un ateísmo líquido. No se niegan las cosas, pero no tienen su fuerza y su centralidad. Se dice, eso se dejan ahí, bueno, lo que importa es lo que hagamos, lo que importa es lo que creamos y cómo vivimos la fe. Y eso en el mundo y también afecta a la Iglesia. Y digamos, y el único como pilar, más que pilar, como fundamento, como lo que hay que clavar, sobre el cual edificar una conversión a la fe en la Iglesia y para anunciar al mundo, es en la liturgia, en el culto según la Iglesia lo cree, no según lo que hagamos o nos guste. Bueno, y por ello siempre he trabajado en ello y también lo hice de obispo, el pie entrega en lo que podía y en lo que estaba a mi alcance. Fueron 11 años y agradezco a todo el clero de Canelones, un clero que es trabajador, que lleva, bueno, con las limitaciones nuestras, tanto de número como de dinero, las parroquias, bueno, a un laicado maravilloso, también trabajé lo más que pude con los movimientos, con la Legión de María, con los cursillos de cristiandad, que estaban en un momento difícil, y creo que realmente ayudé a salvarlo, de cierto modo, dentro de su inserción en el movimiento general. Traje también los retiros
Juan 23, que ahora se están retomando, se cortaron con la pandemia. Así que realmente sería interminable, solo que no quería dejar, por supuesto, pues, como símbolo, pero me alegro de que pude consagrar algunas iglesias como debe ser, como está mandado, que todas las iglesias parroquiales tienen que estar consagradas por rito solemne. Bueno, también algunos me abrieron la puerta, otros no lo llegaron a entender o no era su momento. Agradezco y creo que es un bien para el pueblo de Dios donde se pudo hacer. Y si quieren como signo, porque está en lo mío, de mi vocación a la arquitectura, bueno, está en lo mío esa unión de fe, de cultura, de arte y de espacio. Y bueno, creo que estoy muy contento y muy agradecido a Dios lo que pude hacer en la Catedral de Canelones, desde el externo, que lo que no iba a hacer nunca, porque alguno lo hará, porque a limpiar pared, bueno, el externo que quedó maravillosa, bueno, hasta el interno tampoco iba a pintar, que sabía que había que pintarla, pero no iba a dar la plata para eso, al final, está linda, bueno, las arañas, que se perdieron las históricas, bueno, le puse algunas, pero sobre todo por el orden iconográfico, que es del cual ya algo hablé en la charla, ¿no? Con el maravilloso Cristo, sacerdote y Cordero Eterno, con la Trinidad, la mano del Padre, la paloma, los querubines y serafines que adoran, los ancianos, la segunda venida de Cristo y toda la historia de la salvación, pues, si Dios quiere, todavía, si Dios quiere, y con el permiso del señor obispo, pero ponerle un mosaico a la entrada de la capilla del Santísimo. Y termino. La presencia de Jacinto Vera, que está en este pequeño bronce, que es copia de el que hice hacer para el atrio de la Catedral de Canelones, donde están sus vísceras, que es el santuario, digamos así, diocesano de Jacinto Vera, que está por toda la diócesis porque él la recorrió mucho. Y bueno, pude terminar con el cuadro de Jacinto Vera que le regalé a la catedral, pintado por Daniel Amararo Jarvid, un óleo magnífico, y que está arriba de la placa que recuerda que allí están las vísceras de don Jacinto desde 1881, en esa iglesia que él amó, que él fue el que cerró la bóveda, estaba construyendo hacía ya casi 30 años, él cerró la bóveda de la parte más chica y empezó el culto allí, después él empezó las naves laterales y siguió su proceso. Así que en todo un gran agradecimiento a Dios, porque nos ha dado su Hijo como sumo sacerdote en la Iglesia, Jesucristo, Hijo de Dios, y ha dado a la Iglesia el sacramento del orden sagrado, en los obispos que continúan la sucesión apostólica del envío y de la comunión de que Jesús le dio a los apóstoles: vayan y bauticen, vayan y prediquen, hagan esto en conmemoración mía, yo estoy con ustedes, le doy el Espíritu. Se continúa siempre por el ministerio de los obispos y por los colaboradores, que no son colaboradores simplemente en modo humano, sacramentalmente participan del sacerdocio, los presbíteros, y bueno, todo lo que desde 50 años el Señor me concedió ser instrumento suyo. Por cierto, no es el caso aquí de todos los límites, defectos que son los míos, me los asumo, pero con toda esa cantidad de gracias que pasaron por mis manos y por todos los colaboradores y bueno, compañeros, hermanos, testigos, los que me alentaron. La fe del pueblo en el sacerdote es ayuda al sacerdote a crear su propio misterio. Por cierto, no necesito publicarlo demasiado, como yo creo, porque la Iglesia tiene un ordenamiento visible e invisible, o sea, de la economía del orden de la encarnación, es el cuerpo de Jesucristo, y el cuerpo de la Iglesia, y el cuerpo de los sacramentos. Bueno, el sacerdote es un sacramento personal, humano, y por eso creo que también el signo aún de la vestimenta es importante, y que los sacerdotes lo quieran, y que los sacerdotes también, los laicos también. Agradezco pues toda la colaboración de los laicos y religiosos, ni que hablar, tampoco las mencioné, y he trabajado lo más posible con ellas en muchos casos, y la diócesis de Canelones, agradeciendo la vida religiosa y en particular los 4 monasterios femeninos que en ella hay, que en todo se ha glorificado el Padre. Lo que decimos
en cada Eucaristía, ¿no? Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, glorificarte siempre y en todo lugar, más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Sea Él bendito y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.